episodio de la Access Talks vamos a hablar, como siempre, del potencial de la videovigilancia con expertos en seguridad. Esta vez vamos a abordar el sector bancario y tenemos con nosotros al responsable de seguridad física de Cajamar, que lo ha sido durante los últimos 20 años y que además ahora, hace 10 años, es responsable de seguridad electrónica. José Manuel García, muchas gracias por estar por nosotros. A vosotros, buenas tardes. Vamos a empezar con las iniciativas de Cajamar. ¿Existe alguna de ellas que haya supuesto un reto en términos de seguridad física? Pues sí, el mayor reto que hemos tenido ha sido la integración de una serie de cajas rurales pequeñas dentro del grupo, adaptando y homogeneizando los sistemas de seguridad, que eran bastante diferentes entre sí, además de la adaptación a grado que se está haciendo por normativa. Y si hablamos ya en concreto de la seguridad, ¿en qué tiene el foco Cajamar en los próximos años? Bueno, en la parte de seguridad electrónica, quizá lo más importante sea implementar comunicaciones GPRS 4G. Si hablamos de vídeo, lo más importante sería la adaptación progresiva de los sistemas sustituyendo las cámaras analógicas e implementando cámaras IP, aumentando su número y la calidad de las mismas. Has mencionado la ciberseguridad, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos. Dinos, por favor, concretamente, hablando de la videoseguridad, de la videovigilancia, ¿cómo conseguís mantener ciberseguro el sistema de videovigilancia? Bueno, la ciberseguridad ha experimentado un gran avance tanto en la sociedad como en los sistemas de seguridad que tenemos implementados en el tema de banca. Nosotros llevamos bastante tiempo trabajando con el Departamento de Ciberseguridad e implementando primero medidas impuestas por ellos en coordinación, como son la segmentación de la red, el cierre de puertos y una serie de medidas más enfocadas a la parte de seguridad lógica que aplicada en los distintos dispositivos. Ahora estamos trabajando en la implementación de equipos que cumplan un protocolo estándar y bueno, estamos inmersos en la búsqueda de estos dispositivos. Vuestro parqué de dispositivos, de equipos en general, es impresionante. Tenéis del orden de 800 videograbadores que gestionan unas 6.000 cámaras, de las cuales 2.500 son cámaras IP. ¿Cómo gestionáis este número tan elevado de equipos? Bueno, pues aunque parezca complicado por el alto número de cámaras y de equipos, hay que reconocer que el software de gestión, en este caso el CS Plus de la NACE, pues facilita el control, ya que la herramienta permite detectar incidencias en las cámaras o cualquier otro sistema que forme el equipo de grabación, saltando imágenes en tiempo real cuando se produce una alarma, que es lo que permite poder manejar este campo de cámaras y de grabadores en nuestro centro de gestión de seguridad, que es receptora propia. Sí, porque no lo he mencionado antes, pero la mayoría de estos equipos, la mayoría de estos videograbadores pertenecen a la Access. Me gustaría hablar de un tipo en concreto que tiene el chasis mural antisabotaje. Este chasis mural es una estructura, es un armazón metálico relativamente discreto que tiene su propia cerradura y que se cuelga en la pared. Dinos, por favor, ¿qué ventajas tiene este chasis con respecto a otros más convencionales? Bueno, el formato del grabador de mural, que nosotros elegimos hace ya bastante años, pues por un lado evitaba la instalación de un arcón de seguridad, puesto que el propio dispositivo cuenta con un chasis que lo sustituye. Además, el grabador incorpora una fuente de alimentación y una batería interna que permite que siga funcionando aunque haya falta de suministro eléctrico. Y además, si alguien intenta forzar, pues el chasis dispone de un tamper que también alerta a través de la propia aplicación de supervisión de los equipos de grabación. Exacto, así es. Última pregunta, José Manuel. ¿Cómo valorarías el servicio de la Access? Bueno, pues yo en términos generales lo valoro muy positivamente. Nosotros empezamos a trabajar con la NACE hace casi 15 años, incluso diría que alguno más,
Juntos hemos ido creciendo, han ido adaptando a algunas de nuestras sugerencias, o adoptando, perdón, algunas de nuestras sugerencias, y bueno, es un dispositivo que está ampliamente representado en el sector de la banca. Así es, así es. Nos conociste porque ya estábamos en vuestro sector y decidiste confiar en nosotros desde hace más de 10 años. Efectivamente. Pues José Manuel, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros y gracias a vosotros por vernos desde nuestro canal de YouTube. Estás viendo la Naxx Talks, donde hablamos del potencial de la videovigilancia con expertos en seguridad. Suscríbete a nuestro canal para estar informado. Muchas gracias. Nos vemos pronto.